Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Tema 24. Guerra Civil de Costa Rica en el año 48. La Guerra Civil de Costa Rica es uno de los eventos más trascendentales en la historia del país. Este conflicto armado, que tuvo lugar entre marzo y abril de 1948, surgió como el resultado de tensiones políticas, sociales y económicas que se fueron acumulando durante la década de los años 40. La Guerra Civil de Costa Rica de 1948 fue un conflicto breve, del 10 de marzo al 24 de abril de ese año, pero de gran impacto, tanto para la estructura política como social de este país. Las causas de esta guerra fueron diversas, entrelazando factores políticos, sociales y económicos que ya venían trazándose desde la década de los años 30. Para comprender a este conflicto es necesario analizar condiciones previas, los actores involucrados y las repercusiones inmediatas tanto a largo plazo como a corto plazo. En 5 semanas se calculó en más de 2.000 muertos en este conflicto. ¿Y cuáles son las causas de la Guerra Civil del 48? Pues bien, como ya repasaron en sus clases con sus profesores de estudios sociales, recordaremos que el fraude electoral y la legitimidad política fueron una de las principales chispas que generó el conflicto. La percepción del fraude electoral en las elecciones presidenciales del 48, donde el candidato opositor, Otilio Ulate, había ganado las elecciones contra el oficialista Rafael Ángel Calderón Guardia, pero el Congreso, dominado por el partido de Calderón, anuló los resultados bajo acusaciones de irregularidades. Esta maniobra fue vista por muchos como un intento del calderonismo de aferrarse al poder, lo que provocó una crisis política. Tensión social acumulada. Bueno, en las décadas previas, Costa Rica experimentó importantes cambios sociales y económicos. La política de las reformas sociales, promovida por Calderón Guardia durante su primer mandato, del año 40 al 44, incluyendo la creación de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, la promulgación del Código de Trabajo, había generado tensiones entre las élites económicas de poder que veían estas medidas como una amenaza a sus intereses. Calderón, además, había formado una alianza con el Partido Comunista Costarricense y la Iglesia Católica. Esta coalición que incomodaba a los sectores conservadores como a los opositores de la ideología liberal. Polarización ideológica internacional. El contexto de una naciente Guerra Fría también va a jugar un papel importante en la polarización interna de Costa Rica. La alianza entre Calderón Guardia y el Partido Comunista Costarricense, representada por Manuel Mora, fue vista por los sectores anticomunistas como una señal de que Costa Rica estaba en riesgo de caer bajo la influencia soviética. Los sectores conservadores y liberales se alinearon con José Figueres Ferrer, quien representaba una visión totalmente distinta al proceso, modernizando la política económica más cercana a la democracia liberal occidental. Y el liderazgo de José Figueres Ferrer, el famoso Pepe Figueres. José Figueres Ferrer fue un político y empresario con ideas reformistas y se convirtió en un líder clave de la oposición.
había sido exiliado en el año 1942 por el gobierno de Calderón tras unos comunicados en una radio. Y desde su regreso lideró a un grupo de resistencia armado que desencadenó la guerra civil tras la anulación de las elecciones de 1948. Entonces, tenemos varias posiciones y sectores enfrentados, muy clasificados. El primero son los calderonistas y los comunistas. Los seguidores de Calderón Guardia estaban apoyados por sectores campesinos y obreros y defendían las reformas sociales como el pilar de una sociedad más equitativa. Y las alianzas con el Partido Comunista estaba basada en la protección de los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y las garantías sociales que se habían dado en la década de los 40, y en la creación de una red de seguridad social que beneficiara a todos estos trabajadores. Estos sectores exigían la defensa de las conquistas sociales logradas durante la década anterior y temían que una victoria de la oposición resultara en un desmantelamiento de todas esas luchas ganadas. Los figueristas y la oposición. Bueno, José Figueres lideró a un conglomerado de sectores opositores, compuesto principalmente por liberales, propietarios rurales y élites económicas importantes, quienes consideraban que las políticas de Calderón eran excesivamente estatistas y que su alianza con los comunistas ponía en riesgo las libertades democráticas de Costa Rica. Figueres proponía una modernización económica y política. No solo llegó a berrear, sino que trajo algunas ideas interesantes para aquellos años, ¿verdad? Finales de la década de los 40, con un fuerte componente anticomunista. En términos políticos, defendía la legitimidad del resultado electoral y demandaba un sistema electoral más transparente. Y el tercer sector social era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a pesar de haber sido aliada cruzal de Calderón en las reformas sociales de la década de los 40, con Monseñor Sanabria liderándola, comenzó a distanciarse de las alianzas por Calderón y el comunismo. El comunismo estaba siendo muy fuerte en esas alianzas últimamente. La creencia de una influencia comunista dentro del gobierno preocupó a la jerarquía eclesiástica de la iglesia y que veían en la oposición, liderada por Figueres, una oportunidad para evitar que el comunismo ganara mayor terreno en Costa Rica. Te recordamos que si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para estar al tanto de todos nuestros videos y por supuesto, dejar tus preguntas en los comentarios. Estaremos encantados de responder y continuar aprendiendo juntos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en los próximos videos. Vamos a continuar con el establecimiento de un Estado social de derecho. Repasemos cuál era la posición de cada sector y sus principales demandas. Iniciemos con el gobierno o la parte oficial, los calderonistas. Ellos estaban apoyados por Rafael Ángel Calderón Guardia y su modelo de reforma social. ¿Qué demandas tenía principalmente? Bueno, la defensa de todo lo que se había obtenido en la década de los 40, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social, y la protección de los derechos laborales. Por eso va a tener alianzas con el Partido Comunista de Costa Rica y al principio con la Iglesia Católica, hasta cierto punto. ¿Qué pasaba con el Partido Comunista, creado en 1931 y liderado por Manuel Mora? Bueno, tenía una influencia marxista, estaba a favor de un Estado que promoviera el derecho laboral y social, y esto generaba una expansión de los derechos laborales en Costa Rica y querían asegurar la alianza con el gobierno para preservar esas conquistas sociales. Bueno, se unieron con los calderonistas, habían sectores obreros y campesinos también, seguidores muy fuertes del Partido Comunista, por todo el discurso de lucha social que tenían.
Figueristas. Bueno, estaban liderados por José Figueres, promotores de una democracia liberal anticomunista. Trataron de respetar el resultado electoral, que estaba a favor de Otilio Late, y las reformas del sistema político electoral para asegurar mayor transparencia. Estaban claros que el sistema electoral estaba muy débil en Costa Rica. ¿Con quién se unieron? Bueno, con las élites económicas, con sectores liberales y anticomunistas. La Iglesia Católica inicialmente apoyó a Calderón, pero su postura en temas sociales, pero obviamente luego van a cambiar al lado de Figueres. ¿Qué querían? Mantener la alianza con Calderón mientras no creciera la influencia comunista. Pero como esto sí se va a dar, entonces van a separarse de este sector. Inicialmente van a estar con Calderón y gradualmente se van a acercar a la oposición. ¿Qué pasa con las élites económicas de ese entonces en Costa Rica? Bueno, la oposición estaba a las reformas sociales, ¿verdad? Los empresarios pues sentían que era un golpe a su bolsillo y afectaba sus intereses y aumentaba el poder del gobierno, lo cual no les gustaba mucho. Reducción del intervencionismo estatal en la economía, mantener el control económico sin interferencias, ¿verdad?, comunistas o excesivas reformas sociales. Bueno, se van a aliar a Figueres, lo van a ver como un líder importante para todas sus pretensiones y obviamente con sectores conservadores. ¿Y qué pasaba con los campesinos y obreros? Mayoritariamente apoyaban a Calderón, ¿verdad?, por todos los cambios y reformas que se habían establecido. Querían la defensa de los derechos laborales que se habían conquistado y querían proteger a la caja y al código de trabajo. Pues entonces se van a aliar y van a correr más a las ideas de Calderón y al Partido Comunista. Efectos en la vida cotidiana. Por supuesto que la guerra civil va a tener un efecto en toda la estructura social de un país. Vamos a empezar con los efectos económicos. El periodo posterior a la guerra trajo consigo una reorganización política y económica hacia la industrialización, ligera eso sí, y fortalecimiento del sector exportador, sin abandonar los logros en materia de seguridad social, que este es el punto importante. La abolición del ejército va a permitir redirigir recursos en sectores como educación y salud. Pues bien, tenemos la abolición del ejército, entonces el dinero que se gasta en el ejército se va a utilizar en recursos en los sectores claves como la educación y la salud. La recuperación económica va a ser rápida, a pesar de los daños causados por la guerra, el país se va a recuperar pronto debido a una paz posterior que va a haber en los años 50. Fomento del desarrollo. Se dio un impulso a la industrialización ligera, pequeñas fábricas de cosas sencillas y a la modernización de la economía, con un énfasis en la exportación. Intervencionismo en el bienestar social. Bueno, aumentó el gasto público en instituciones como la Caja Costarricense y la infraestructura social. Repercusiones de tipo social. Bueno, para la población en general la guerra significó un periodo de incertidumbre, violencia y desplazamiento. Aunque fue un conflicto relativamente corto, que duró 44 días, tuvo un impacto muy fuerte en las áreas rurales, donde se libraron la mayoría de las batallas. Muchas familias fueron desplazadas y las tensiones sociales se agudizaron bastante. Significa el odio entre grupos, ¿verdad? Sin embargo, una vez finalizado el conflicto, el país va a experimentar una rápida recuperación en desplazamiento y daños humanos. Bueno, en esto lo recalcamos, la guerra, aunque corta, provocó el desplazamiento. Consolidación de la seguridad social, porque el conflicto no afectó negativamente los avances en la salud y en los derechos laborales que se habían conseguido con Calderón. Al contrario, se reforzaron tras la guerra. Paréntesis, porque esto es uno de los puntos más contradictorios en la historia. En América Latina, cuando un gobernante llega por un golpe o por una guerra, inmediatamente eliminan todo lo que su antecesor hizo.
En este caso Figueres pues observó estas reformas sociales de Calderón, su enemigo, y las reforzó en la Constitución, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense y las garantías sociales. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Estabilidad social. Bueno, la abolición del ejército y la creación de una nueva constitución van a contribuir a un sentido de seguridad y cohesión social en Costa Rica, esa unión que necesitábamos. Mejoras en los indicadores sociales. Poco a poco, después en los años 50 y 60, a mediano plazo, Costa Rica va a mejorar mucho en salud, educación y un bienestar social. Va a ser un ejemplo en toda América Latina, en parte debido a la reorientación de recursos que se dejaron de usar en el presupuesto militar, que ya no existía. Políticos. Tenemos que la victoria de Figueres y el derrocamiento de Calderón marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la historia política de Costa Rica, porque tras el conflicto, Figueres asumió el control mediante una junta fundadora de la Segunda República. Esta va a gobernar 18 meses, ¿verdad? Año y medio, y esta junta va a promulgar una constitución nueva, va a abolir el ejército y va a consolidar las tradiciones civilistas del país. Eso es importante. ¿Qué nos deja? ¿Cómo afectó en lo político? Bueno, se abolió el ejército, que es una decisión histórica trascendental, ¿verdad? Y Costa Rica es el primer país civilista y pacífico sin fuerza armada permanente. Va a crear la Constitución de 1949 y se estableció una base legal más moderna, con mecanismos de control electoral, derechos civiles fortalecidos y nuevas instituciones. Estabilidad democrática. Después de la guerra civil, que marca el fin de las disputas armadas por el poder, se va a consolidar una democracia representativa que tenemos hasta el día de hoy. Más adelante, en los años 80 principalmente, va a surgir el bipartidismo. Se va a consolidar un sistema político que va a estar basado en dos grandes fuerzas. Por un lado el figuerismo del Partido Liberación Nacional y luego el calderonismo por el Partido Unidad Social Cristiana. Depuración de las estructuras estatales. Se reorganizaron y modernizaron todas las instituciones del gobierno y se buscó más transparencia y eficacia. Podemos considerar que por lo menos en los años 50, 60 y primera mitad del 70, las consecuencias de la guerra civil de 48 van a ser muy positivas para nuestro país. Va a ser todo color de rosa. Hasta que ya a mediados de los 70 vamos a tener ahí a finales y principios de los 80 una crisis y las estructuras políticas van a empezar a cambiar. La guerra civil de 1948 fue un punto de inflexión en la historia costarricense con profundas repercusiones tanto a nivel político como social. El conflicto fue el resultado de un cúmulo de tensiones políticas, ideológicas y sociales que habían fermentado durante más de una década la situación. Los sectores en pugna representaban visiones divergentes sobre el futuro de la nación costarricense. Desde la defensa de las reformas sociales hasta la demanda de un gobierno más liberal y anticomunista, los efectos del conflicto fueron tanto inmediatos como a largo plazo. Se reconfiguró el país, se establecieron las bases para la Costa Rica moderna, caracterizada por una estabilidad política, por la ausencia de un ejército y un fuerte compromiso con la democracia y el bienestar social